del Señor. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, amén. Dice, andad como hijos de luz. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras de soberbia, ni necedades, ni ruanerías, No lo deje tocar el lado. sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gloria a Dios. Nadie os engañe por palabra vana, porque no viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Señor Jesús. Soberano Dios, que damos Padre Santo, poderoso y eterno Rey de los cielos, la oportunidad. alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos y te engrandecemos, poderoso Rey. Y te pedimos, Señor y Salvador Jesucristo, que seas tú en esta tarde hablándonos conforme a nuestra necesidad. Tú conoces, Señor Jesús, la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos hables, que llenes, Señor, nuestras vidas con tu palabra gloriosa. Abre nuestra mente, Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento, Padre bendito, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos comprenderla, amarla y guardarla en nuestro corazón como el tesoro más grande y maravilloso, como la única luz que alumbra nuestro camino. Enséñanos en esta tarde con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Precioso. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bien. Andad como hijos de luz. Gloria a Dios. Ese es el título de este texto. Y sobre eso vamos nosotros a meditar en esta tarde. Porque nosotros, si somos escogidos por nuestro Señor Jesucristo, es para que andemos en luz y ya no andemos en las tinieblas. Amén. Antes no conocíamos la luz y, como dice la palabra de Dios, el que esté muerto, cuando cree en mí, aún vivirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto.
vivirá, dice textualmente. Amén. Y nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, muertos en la ignorancia, no conociendo la verdad, y a causa de esa muerte espiritual no podíamos distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pero hoy hemos vivido nuevamente, hemos creído a nuestro Señor Jesucristo y esta palabra nos ha dado vida. ¿Y por qué sabemos que esta palabra nos ha dado vida? Porque esta palabra es la que muestra nuestro camino, esta palabra es la que nos enseña cómo andamos y cómo debemos andar. Y según la palabra de Dios, ahora nosotros sabemos que vivimos en la luz y que hemos salido de las tinieblas para andar en ella. Como dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 16. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. San Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siga. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que... Del 18 pasamos al 21. Gloria a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos salido de las tinieblas a la luz, para que sea manifiesto que nuestras obras ahora son hechas en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya no estamos en las tinieblas, y como ya no estamos en las tinieblas, entonces ahora practicamos la verdad. Amén. Ahora nosotros vivimos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que nos ha dado vida. Esa palabra es la que nos instruye cada día y nos muestra que verdaderamente nosotros andamos en la luz. Antes hacíamos cosas malas y decíamos que eso era natural, que eso era normal, que no pasaba nada, mas ahora, gracias al Señor, nos avergonzamos de esa vida pasada. Las cosas viejas pasaron. Amén. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy nosotros vivimos una vida que le agrada a Dios. Amén. Hoy nosotros nos esforzamos por vivir una vida que Dios aprueba. Amén. Amén. Esa vida que Dios aprueba en nosotros es la que está escrita en las Sagradas Escrituras. Es la que nos enseña cuál es el camino que nosotros debemos llevar. Es la que nos enseña el camino por el cual nosotros conducirnos. Y como hemos aprendido a conocer el bien y el mal, pero hemos decidido buscar el bien y apartarnos del mal, entonces ahora sabemos cuáles son las tinieblas y cuál es la luz, y ahora sabemos cómo nos conducimos y cómo debemos conducirnos para andar en la luz,
para andar aprobados por el Señor Jesucristo. La aprobación nuestra delante de Dios es vivir una vida conforme a la Santa Biblia. Cuando nosotros vivimos una vida en el modelo que el Señor Jesucristo presenta en su palabra, estamos convencidos de que hemos sido aprobados por Él. Porque cuando yo practico la palabra de Dios, reconozco que ya el mundo para mí es basura. Que ya lo que yo practicaba antes, cuando no conocía a Dios, ahora es basura para mí. Ahora es inmundicia. Ahora yo camino en la palabra de Dios y sé que si eso he hecho ahora es porque el Señor Jesucristo ha sacado mi vida de ese mundo de miseria en el que andaba. Dios me ha rescatado porque al morir Él en la cruz del Calvario por mis pecados, Él pagó mi culpa. Y al pagar mi culpa me sacó de esa esclavitud. En el momento que Él me sacó de esa esclavitud, las cadenas que me ataban se rompieron. Las cadenas que me tenían prisionero fueron sueltas y ahora yo soy libre. Soy libre de la condenación. Soy libre de las obras de Satanás. Soy libre del pecado y por eso es que yo apruebo y estoy totalmente convencido que estoy aprobado por Dios, porque ya no practico esa vana vida que el mundo vive. Cuando usted logra vivir ese tipo de vida conforme a la palabra de Dios, usted tiene que estar convencido de que fue el Señor Jesucristo el que le sacó de allí. Y si Él le sacó de allí y usted ya no está participando de esa vida, usted tiene que estar totalmente seguro de que está aprobado por el Señor, porque vivir la palabra de Dios es solamente por bondad y por misericordia de nuestro Dios. Vivir la palabra de Dios, vivir una vida espiritual conforme a las Sagradas Escrituras, es estar convencido de que estoy caminando en el camino de la vida y que si he logrado afirmarme en ese camino y andar por esa senda, es porque el Señor Jesucristo me lleva de la mano y no me deja tropezar. Él venció por nosotros al enemigo. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido, también vosotros venceréis. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en el Espíritu, lo hago en el Espíritu de Dios. El que mora en mí, Él hace las obras. El que mora en mí, Él me lleva de victoria en victoria. Él que habita en mi vida, Él es el que me ha apartado del mundo. Y dice la palabra de Dios que el que ha conocido a Dios no puede pecar. Y yo le dije eso a alguien y me dijo: y entonces, ¿cómo el rey David hizo lo que hizo? Le dije: ¿y qué hizo el rey David después de que hizo lo que hizo? 7 días en ayuno. 7 días en ayuno, clamándole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios perdón, porque David era hijo de Dios, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el hombre que es conforme al corazón de Dios, en el momento que se desliza, en el momento que se tropieza, se asegura de no volver a caer en el mismo tropiezo. Y lo que David hizo con esos 7 días de ayuno fue arreglar el camino, lo que estaba dañado en la parte donde él tropezó. Amén. Por eso, en esos 7 días de ayuno, él quitó el tropiezo para poder seguir caminando. Pero eso es lo que hace
una persona que verdaderamente tiene su meta puesta hacia adelante y no para hasta llegar a ella. En el momento que encuentra un obstáculo, no se desvía y coge otro camino, sino que quita el obstáculo del camino, quita el obstáculo para poder seguir adelante, pero no se rinde en ningún momento porque la meta está adelante. Gloria a Dios. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas a su santo nombre. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que sea agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. La vida que nosotros vivimos es una nueva vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. Es una nueva vida a la cual el Señor Jesucristo nos ha llamado a participar. El nuevo nacimiento en donde hay una nueva creación. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento en donde hay nuevas metas. El nuevo nacimiento en donde hay una nueva enseñanza. El nuevo nacimiento donde hay una simiente totalmente diferente. Amén. Y el hombre que nace de la carne, nace en pecado, pero el que nace del Espíritu renuncia a las obras de la carne para andar en la luz. Y cuando nosotros nos decidimos presentarnos a la luz, es para que sea manifiesto todo lo que hay en nosotros. Nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo, hacemos como un escáner. Y luego ese escáner que se le hace a la persona se coloca en un rayo de luz para que ahí en ese rayo se manifieste todo lo que hay, y ahí mirar qué es lo que hay bueno y qué es lo que hay malo. Lo que hay malo hay que tratarlo, amén. Amén. Y lo que hay bueno hay que preservarlo para que siga estando bueno y siga funcionando normalmente. Eso es lo que pasa con nuestra vida, hermanos, cuando nosotros venimos a la luz. Cuando nosotros venimos a la luz, como que nos tomamos un escáner y lo ponemos en la luz para que la luz nos diga qué es lo que hay malo en nosotros. Así como hemos leído aquí en la palabra de Dios, y nos pide que no participemos en las obras de las tinieblas. Por ejemplo, lo que se presentaba anoche. Los que estuvimos aquí supimos que no estábamos participando de las obras de las tinieblas. Sabíamos que estábamos puestos en evidencia en la luz para que la luz manifieste lo que nosotros somos. El mundo estaba allí con el mundo, pero nosotros que somos hijos de luz, estábamos aquí en la luz, manifestando que nuestras obras son hechas en Cristo Jesús. Amén. Como dice aquí en San Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Amén. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, amén. De esa manera, Dios aprueba nuestra vida. De esa manera se va conociendo quién es de Dios y quién es de las tinieblas.
Porque el que es de Dios ama las cosas de Dios. El que es de Dios está en las cosas de Dios. Como dijo Jesús cuando era niño, cuando tenía 12 años, que fue y estuvo allí en medio de todos los sacerdotes, en medio de todos los letrados del pueblo de Israel, y luego su madre y su padre desesperados buscándolo, hasta que a los 3 días supieron dónde estaba. Amén. A los 3 días supieron dónde estaban y le reclamaron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has hecho así? ¿Y qué fue lo que él les dijo? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El que es hijo de Dios, en las cosas de Dios anda. Amén. El que es hijo de Dios participa de las cosas de Dios. Y esa es la vida nueva que nosotros hemos decidido caminar. Gloria a Dios. Algunos hemos caminado, si es un camino de 1 kilómetro, algunos habremos caminado 100 metros, otros habremos caminado 1 kilómetro, algunos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, pero hemos decidido caminar con el Señor Jesucristo y eso es lo que importa. Al Señor no le importa el que va más lejos, Gloria a Dios. al Señor le importa todos los que van en el camino, Amén. todos los que se han dado un paso a la derecha y se han parado en ese camino de rectitud, en ese camino angosto para empezar a caminar en él. Eso es lo que al Señor Jesucristo le importa. Él dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y cuando nosotros decidimos dejar al mundo, vinimos a Cristo, traíamos muchas cosas con nosotros, traíamos con nosotros todos los rudimentos del mundo. Pero hemos venido al Señor Jesucristo y poco a poco nuestra vida va cambiando, poco a poco nuestra vida va siendo transformada. Día a día nosotros hemos ido siendo transformados por el poder de la palabra de Dios y llegaremos a la meta final porque el Señor Jesucristo es el que nos lleva de la mano. Vamos a estar de pie, hermanos, tengan la bondad, dándole gracias al Señor Jesucristo, porque Él hasta hoy aquí nos ha sostenido de su mano, porque Él hasta hoy nos lleva de victoria en victoria, porque queremos andar con Él cada día, porque queremos vivir para Él en todo momento, porque queremos vivir para Dios todos los días de nuestra vida, porque el que llegue hasta el final, ese será el que va a ser salvo. Pero tenemos ese conocimiento y tenemos en nuestra mente el propósito de llegar a la meta final. Y nuestra meta final sencillamente es vivir hasta la última hora de nuestra vida en los caminos del Señor Jesucristo. Y Él es el que nos fortalece cada día para que podamos llegar a la meta final. Y un día podernos gozar en la presencia de nuestro Dios, como le dijeron los ángeles a los apóstoles cuando lo vieron que se fue al cielo y ellos se quedaron mirando al cielo como Él se les perdió de la vista y saber que nunca más lo iban a volver a ver físicamente. Se les aparecieron los ángeles y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que vosotros habéis visto subir al cielo, le volveréis a ver tal como Él es. Y queremos un día verle tal como Él es. No estuvimos allí hace 2000 años, no estuvimos allí con los apóstoles mirándolo subir al cielo, pero un día vamos a subir con Él a la gloria eterna y con Él vamos a estar por una eternidad. Padre Santo, amado y soberano Rey, gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú nos has dado este regalo tan grande que es nuestra salvación. Gracias, Padre bendito, por habernos traído a tu luz admirable. Hoy sabemos cuál es el verdadero gozo y cuál es la verdadera alegría.
Glorifícate cada día más y más en nuestras vidas, amado Dios. Tú nos trajiste a tu luz admirable, Señor. Y tú nos vas a sostener cada día, bendito Rey. Cada día nos vas a sostener para que podamos permanecer en tu amor, para que podamos permanecer en tu luz, para que podamos permanecer en tu verdad. Tú nos vas a dar las fuerzas cada día para poderte servir con amor, para poderte servir con reverencia, para poderte servir con todo nuestro corazón. Bendice tu iglesia, Señor Jesús. Susténtala con el poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos cada día, bendito Rey de los cielos, para que nuestra vida cada día brille más en tu presencia, para que nuestra vida cada día sea más útil en tus benditas manos, para que nuestra vida cada día, Padre Santo, esté más cerca de ti, porque cada día nos perfeccionaremos por tu bendita palabra y llegaremos, Señor, a ti. Ayuda a tu iglesia, Señor, y fortalece tu pueblo aquí en Arganda del Rey. Levanta un pueblo celoso, levanta un pueblo de obras santas, levanta un pueblo aquí en Arganda, un pueblo que te alabe, que te glorifique y que te engrandezca, poderoso y soberano Rey. Obra poderosamente, te lo pido en tu nombre, Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.